pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovado, poder tornar a la niñez, que la asunción feliz deje mi vida pues siempre rodar, igual que aquel trompo arazar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tiene la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovado, poder tornar a la niñez, que la asunción feliz deje mi vida pues siempre rodar, igual que aquel trompo arazar, igual que aquel trompo arazar, igual que aquel trompo arazar. Bueno, quiero agradecer Jugo Natural de Apepú, sin agroquímico. Feria es saberes y sabores acá de Caballero. Muchísimas gracias. Es que nada, un de pepopeta y nada, ve. Manina dice. Bueno, don Tito, me decía. No, yo te decía nomás que aquí nacieron muchos grandes cantores y grandes artistas caballerenses. Sí. Entonces, hablando de Caballero, hay otros compatriotas que ahora, no hace mucho integró el conjunto de los alfonsinos, que se llama Pablo Rojas. El otro es de aquí, de una compañía que integró también el grupo, el Lorito Espínola. Y así hay muchos artistas aquí en Caballero. Y nos unimos con los vecinos de aquí, que es Ihuitumí. Ahí nació don Lorenzo Leguizamón, gran arpista. Rosticrán es un gran poeta. Y esta zona es bastantemente de los artistas, los músicos. Fluye la cultura musical Exactamente. en esta zona. ¿Sabes por qué, bicho? Normalmente la gente de antaño, porque era el medio de la llegada de Asunción con el tren. El tren trajo todo eso. Tren la Oyapopaco, la desarrollo, porque apente la centro de Acuepa. Por eso es que Caballero era una compañía dependiente de Ihuitumí. Sí. Luego se deshizo, se fundó acá el pueblo Caballero en 1902. Porque anteriormente Chauria, por ejemplo, una compañía importante de Caballero hoy, anteriormente era compañía de acá hay. A lo que estábamos tocando hace rato, no sé si ahora ya es el momento de tocar, ¿por qué se dice que nació Emiliano en Caballero? El padre de Emiliano R. Fernández, don Rivarola, nació en Chauria, compañía en aquel entonces de acá hay, hoy compañía de Caballero. Ya. Y entonces cuando él se casó, nació en Chauria su primer hijo, que era Emiliano, y después emigraron de Caballero, se fueron a Guarambaré. Sí.
Y es la oportunidad en donde, cuando eso todavía, en donde ellos estaban, no tenían registro civil, no había. Y normalmente en Maguaré, una se de 3, 4 años, a veces otra ya ve escuela de ojo a no tacar, oña no tacaron de familia. Jaupea un caso ver acá, según don Ireneo Ojeda Aquino, nos ha contado que Emiliano dijo que su papá le había contado que él nació en Chauria y se fue en Guaramaré, le anotó en el registro civil. Y en Concepción cuenta también la historia y documentos de que ellos tienen una partida de nacimiento de Emiliano R. Fernández en la ciudad de Concepción, ¿verdad? Por eso, sin ánimo de polemizar, simplemente cada ciudad cuenta su historia, ¿verdad? Y la ciudad de Caballero cuenta la historia de que Emiliano R. Fernández nace en Chauria. En Chauria, Peixa Ningo y Señor de Catumaya es Peixa realmente, pero a través de la historia. Y a nosotros es muy creíble también don Ireneo Ojeda, es un señor que compartía con Emiliano R. Fernández. Pero muy bien dijiste, Bicho, sin ánimo de polemizar, ni mucho menos, por favor. contamos la historia. Lo importante es que nació en Paraguay. Sí, al final terminamos diciendo eso, pero era ni paraguayo, ya la cervecita ya. Sí. Pero es muy bueno poder no discutir de forma maleducada, ¿verdad? Sí. Es muy No bueno. natecoteño. Claro, la discusión pues es muy buena. Y como yo le dije recién, ¿verdad? Si discutimos de fútbol, discutimos de política, ¿por qué no vamos a discutir? Y qué lindo es discutir de historia. Historia. ¿Verdad? ¿Y qué dice la gente de nuestra cultura, verdad? Qué lindo es discutir sobre este tema y este punto que a mí me apasiona. Porque con ustedes estamos hablando de que la versión y la historia cuenta de que Emiliano R. Fernández nace en Chauria. Compañía de... En aquel entonces de Acaay, hoy día compañía de Caballero. Ok. Y lo de acá, ahí pueden decir, no. Ah, Acaay, guay. No, él nació en Acaay. Sí, apeanio. Realmente, la Emiliano Tua, Acaay veo nacer porque Upero Varé, Acaay. Emiliano Túa. Emiliano Tua. Ja Upepe, omendado Varé la Isirare Acaay, o nace Emiliano Upepe, a Upeyo hoy guay. Muchísima parte de nuestra historia se perdió porque no se escribió. ¿Verdad? O no había dónde. O no había dónde escribirle a las personas, ¿verdad? Sí. Entonces hoy estamos discutiendo este tema Pero apasionante. porque antes no se escribía, ¿verdad? Cuanto más ya anda allí guay, otros andan en Arejú, ese está con la sorpresa de que no, va, uy, hay caso. A mí, mis padres me dijeron que yo nací en Asunción, ¿verdad? Por ahí. Mi papá me puede decir, mi hijo, vos no naciste, nosotros te escribimos nomás ahí, vos naciste en otro lado, A ¿verdad? ver, te caso. Y eso es lo que está completo. pasando acá. A ver, otra cosa ya me gustan de bicho. Tito, todo el mundo y caballero veo nacer, güey. No. Él nació en Valenzuela, de donde eran nuestros padres. Papá, mamá ni Valenzuela, guau, mendaja, Hugo, a ver. Por favor, solamente la gente de Caballero sí se va a quedar. Pero, ojo con la mamá que basura, hoy me voy a la suegra humiandi. Ahí me voy mamá de 40 días ya huyendo a buscar la caballero, ve. Ahora no estaba vestido. ¿Cómo caballerense? A través de la. Todo mi documento, mi cédula, todo está caballerense. Y yo digo caballerense. Porque la cuatía me pesa, ahora tú guave. Entonces, o ave como caballerense. Nosotros también tenemos un caso en nuestro equipo, ¿verdad? Está la casa, vida. Está la casa mía. Yamila nace en Cacupé. Pero soy Pero piacense. ella es Piribebuy de mis amores. No, ella es de Cacupé. Pero ella siente que es de Piribebuy. O se sintió allí, pues. Toda la parte más hermosa de la vida uno pasa en su niñez. Jaupea la putaña de grabado. Ahora la gente va a decir, la productora de ella es de Cacupé.
había sido Y le pide, no, de Piribe, uy, ella otro caso. De Entonces, nuestro segundo dicho. Yo te voy a contar. vive en Fernando. Apenas la Juan Carlos vio un más guardián compañero, güey. Se van a hacer otro ahí, iba Sereño y ye. Luego nace Itacurú vive. O Cacuá Barrero, ve. Y tú ya para ver, anda y cuahitimo, va botita ahí nadie. ¿Dónde termina? Y Rolando, nuestro compañero, Sí. todo el mundo que nació en Barrero Grande. Tampoco. ¿Cuánto no hay hoy ni paraguayo? ¿Cuál brasilero? Acá ya entramos, Caracuya entramos. Es mentira que este grupo es de caballeros, señores. Yo soy de caballero. Solo digno es de caballeros. Tito de Valenzuela. Ah, era el director. El director no se le puede discutir. Director es IMA, Iba a ir. para IMA es I. No, la directora general ahí está su señora. Vamos a ver. Esa es la que manda. Yo nací en Brasil, en Andradina, estado de San Paulo. Y viví prácticamente 13 años en San Paulo. Sí, Y cuando vine aquí recién me apuntaban como paraguayo. Yo tenía documentación brasilera. brasileña. Sí, todo mi fe de nacimiento y todo. ¿Tus padres dónde nacieron? Y mi papá es de Caraguataí y no es de Aquino. Mamá es de Casapá, Casapeña. Sí, sí. La unión. A la música, pesa. Mombirí. A Ireneo músico, a tu baby, y cuasa inla y cuasa inla, a Peango Johnny Monte y Papango ya puede ir a mi pueblito, a mi Roque González. Ah. No sé qué pasó, más la quiero yo ahí. Y ahora, Moñair. allá en Moñaírí y juntitos los dos. Oye, uy, no sé qué pasó ahí. Y le trajo le callá y a bajarle callando y a Yucua, yo mamá ahí. Johnny Monte, nuestro gran amigo, le recordamos también a Johnny Monte así. El hijo de los indios. Paraguay Bill. Controlando. ¿Cómo sienten ustedes el Paraguay actual? Cuando ustedes iniciaron en la música, ¿en qué año se iniciaron? Bueno, nosotros prácticamente nos iniciamos desde la cuna, porque nuestro padre era profesor de música aquí en la escuela Sí. y nacimos en medio de instrumentos. Y era artista luego también mi papá. De ahí que a mi hermano mayor, que es el hijo, el primogénito de Ilidio Acuña, Pago se menor, Ponce. nace capete 4. como es su vela Álvarez. La primera aprender a qué. Alto. Allá está, la casa era la primera escuelita Sí. con mis compañeritas Pericón. Mi mira. Por la escuela bella, Escuela, ya. Yo tenía 7, 8 años y ya comencé con la. Por eso que todo ¿Te acordás de algunos aro? Diga tú. ¿Cómo se llama? Con la nieve. El arero. Y con los compadres, oye, vacunada, COVID, son las huevas, y niega, tú te leí. Llámala. La pila. ¡Alto! Aguará, bicho el estado, o perseguirla y peja guinea. A mi tabicho que pesa ahí, o perseguirla y peja guinea. Bueno, acá y para allá. Ya sacamos. Bueno, hasta ahí nomás ya. Esa ya. Olema. ¿Cómo sienten el Paraguay de hoy? Bueno, de un tiempo a esta parte, no podemos decir que estamos peor. Porque Muchas cosas. anteriormente, para obtener una bicicleta, era de Ave Orevalle, papá, recuerda primer bicicleta. Jaupean de barro, cae acuña y bicicleta de barro. Jacoan cualquiera de ellos de familia, ¿cuál es de familia? ¿Cuál? Oye, putón, apoya cuando hay autona, todo el mundo con un auto. Y moto, campaña, a ver, quien más, quien menos te tiene una moto o un auto. Y una parabólica. Una parabólica, televisión, y con de computadora, a una de las criaturas vos le preguntás acá, en inglés, oye, están de inglés, ve. Lo mío no hay por el problema. Yo, ya sé esta historia, Ya sé a mí, por ejemplo, En pleno programa. sí, pues, ya pon la selfie ahí. Tenés.
Ya mío, se va. Y ahí está, esa vaina. Hemos crecido bastante. Ahora lo que justamente nos estábamos recordando, ¿por qué esa desidia para con estos edificios Estas joyas tan que tenemos acá? antiguos que tenemos? En otros países si estábamos, un tren estaría trabajando todavía de esto, y cuánta gente iba a ganar su platita, si es que trabajaba todavía este tren. Todo mi gente por otro lado, toda esa la primer locomotora Yarecoa en Sudamérica. Pues el Paraguay fue el que tuvo la primera locomotora, la primera imprenta, Yarecoa, Moitevicu, Ibe, fundición de hierro, la rosada. Todo lo que teníamos, hoy día ya no tenemos nada de eso. Y antes Yarecoa es flota mercante y ponada, transatlántico, el buque guaraní que hacía de Paraguay a Holanda. Lo que yo digo nomás es que no terminemos como Brasil, el museo este que se incendió. Qué va. Tanta historia. Parte de la historia de Sudamérica se fue ahí. Qué bárbaro. Vos le hago la pregunta para don Tito, para don Digno y para don Rolando. ¿Ustedes se acuerdan a qué edad más o menos se acuerdan bien del tren acá en esta estación? Desde 1962, tenía 7 años y nosotros veníamos acá, inclusive traíamos agua para vender. Acá. Aveco Estación 62. Yo 1959. Yo soy del 52. Al 62 son 10 años, ya 7 años ya. ¿Vos corría por acá? Ya, corría por aquí. ¿Y don Rolando un poco después? Yo estaba en San Pablo, Sí. 62. ¿Pero en qué año más o menos te En acordás? el 63, yo cuando vine acá ya casi, yo me acuerdo antes, cuando solíamos venir de visita, cuando tenía 8 años, solíamos agarrar el tren y ir hasta Bahía, hasta Bahía, Bueno, donde ahí vivía. quédense. 50 y 1009, 58, 59. 1009, 62. 58 tenía. 1958. Un espacio casi me hace. Esta ventana era de esa época, la madera Sí. original, de aquella época. Mucho antes. De esa época esta madera. No, hombre, Mira cómo está. mira. Esto no es culpa de Caballero Pueblo. O sea, yo creo y considero que el Paraguay tiene que proteger sus sitios históricos. Sí. Esta ventana, así como ven, es histórica. Entonces, nuestra misión como programa es mostrar lo que tenemos y que alguien diga, de algún lado tiene que salir la plata, Sí. ¿verdad? Para proteger, Sí. restaurar y explotar sitios turísticos, Este es ¿verdad? una Menos, historia. menos negociado y más inversión. Tenemos Cosas así. todo. Esa es mi preocupación. Es histórico, eterna. todo esto es histórico. Mi preocupación, justamente la vez pasada, cuando mi arpa yo le doné para ahí en el museo de Manzana la Ribera, yo le dije al señor intendente, cuando vos te vas en París, ¿qué es lo que primero que ver cuando te vas en París? ¿Qué te suena? Y el Torre Eiffel. Y bueno, Torre Eiffel. y cuando venía en Paraguay, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Vas a ver qué carreta? No. Arpa paraguaya es lo que recorre el mundo. No, Para ahí acá. Eso es amigo. Y que tú vienes ya, porque tienes para engañar, de ya yo voy al aeropuerto. Y, sí, señor, no hay problema. A mandar un bebé, pues está allá por mí, ahí hay una Asunción. ¿Vos querés que al aterrizar en el aeropuerto internacional, Sí. Internacional. Silvio Petirosi, Sí. se construya un monumento de un arpa? que es el símbolo de... ¿Dentro del aeropuerto o fuera? No, fuera, ahí, al entrar ahí en la parte de Asunción. Juve autopista ahí nape. Oye ya pues agüe con anape viaducto mega. Upe indica tu PPT y upe tin. Y 200 metros de bateja upe areti fero arpa. La moite avión y de ya se llama arpa. En el Palacio de Versalles está la casa de María Antonieta. Sí. Y en la casa de María Antonieta que hay en su sala, hay un arpa. Hay un arpa ahí. La casa de María Antonieta. O sea, no sabemos, yo no sé, yo vi ahí. Yo me fui a ese lugar cuando viajé a Europa y vi el arpa, ¿verdad? El arpa es paraguaya. Esta arpa, Esta arpa, esta sí. arpa. Es- Esta sí. arpa que utilizaban en Europa es una arpa lírica.
Es una arpa, de ahí se derivó esta arpa. Cuando vinieron ellos acá a colonizar, trajeron esa arpa y se utilizaba en las fiestas que hacían las grandes. ¿Cuál es la diferencia de esa arpa con esta arpa? Esta es diatónica y la otra tiene todo semitono y todo. Y esta solamente tiene los tonos enteros, o sea, no tiene entendí semitono. Bueno, resulta que la arpa... El arpa de Europa es... Tiene tono y semitono. Es como el piano. Es como las teclas del piano, la tecla negra y blanca. Ok. Tiene toditos los tonos. Y este solamente tiene las teclas blancas. Para entender más, a mí ya me costó, ¿verdad? Y, la gente más, para entender más nosotros que no somos músicos. El arpa de Europa es como un piano. Piano son de gustar, no está en Bopucuá. Tiene pedal. Eso es lo que nos encontramos. Tiene pedal. Y apretar el pedal, por ejemplo, aquí falta un semitono. En el acordeón, vos ves el acordeón, ¿verdad? Todo blanco y de repente vos negrito chiquitito. Sí. Blanco, negro. Y ese es lo que el arpa no tiene. Ese es el semitono, la negra. Entonces con el arpa extranjera, con el arpa justamente eso. Tiene los pedales ahí Los atrás. pedales. Como el piano. Sí. Y esa arpa pesa más de 100 kilos. Eso no puede estar llevando de aquí para allá, es como un piano. Es pesadísima. Este se hace así para que se toque en todos los lugares. No es electrónico. Aquí, por ejemplo, yo no necesito micrófono para tocar este. Tiene un sonido maravilloso. Es diferente a la arpa de Venezuela. Es diferente porque este tiene sus cajas más chicos, tiene más sonido, porque los fabricantes, los luthieres de la época, por ejemplo, el que hizo a Félix Pérez Caroso, por ejemplo, él se inspiró y hizo seguramente que algunos ya lo están, oye, una escena que oye, pues, una vez tiene sonido y poner una sea paraguay. Por eso que le llaman arpa paraguaya. Ahí está. Es importante para nosotros dar a entender. Primero, el burro por delante, ¿verdad? Yo quiero entender bien. Está mi tipo. A ver, en la mata burro, hija. Vos soy inteligente. Ya no miremos el espejo del pasado. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Daikatumo ai kove voshe landereje Kaguen betere hi ante masheve ajai korei Corazón se shembo tarobata derejia pensaron Ay, cuaporando ya enderezaraima pachejewi Estrella mimpi Piamo vadete Caro mimpiba ¿Seguís sin ser Claro? No esperes más, trae tu número a Claro y contrata el plan 2 GB por 95.000 guaraníes y durante 12 meses pagás solo la mitad. Asimismo, pagás solo la mitad por todo un año. Además, con tu plan tenés llamadas ilimitadas a todas las telefonías, Argentina, Brasil y Uruguay sin pagar roaming y WhatsApp gratis. Es simple, es claro. Andorotopa
desalmante Kui sanya ngasiro Je consolaha. ¿Qué nos van a interpretar ahora? Un trocito yo te quiero cantar. No, para todo, para todo tu amado. Quiero comer. Quiero cantar. Oye, cariñoso, La Emiliano escribía que habla justamente con estación de tren. Que vamos a ver una mata pea a tu cupepe, oye, la tipo Totoburgo, a don Totoburgo, que vendría a ser el Nambicupé. A Emiliano, ula tren a oyujula cuñare, oye, ema la cuñandi, oye, en bobicho más ahí, a novillado, oyujuar. Upengo, eso es la cuñande, areta para bamba, eso. Emiliano ya acá, mañana, o esa la Totoburgo, mañana, mila y hubiera cupeya, en duina. A Pepe esa o mañana mira hubiera cupepe. Posui o buhoana mina y se dan bicupe. Guarcino colí. Una partecita nos damos a cantar. Hace PVT se puede poder allá en el nave. Esta iterine hay con esta buena más en bucu. Yo sabe ananero ve guapico a Amambe unde ma isharu pipa juro haiku Beteye no esa pico pira yo vive Tan cosa pe añemo a campana ya no iku Ape vive tener kwa ova se corazón mime Anaimo a veima coña abue se macaracu Ana en el que de areta paje y de yurube becato este Upepe a esa o mañana mi va y hubiera cupe O si huyo bujo barabina y serán bicupe Bueno seré induce idea ya de papá A viajar a nota se pute bombiña y agua Será el cuive ya a baraña de la idea Aniremos a como se sapino motarse. Era una parte. Pirayubú es una compañía de caballeros. Ahí dice, cita el nombre de Pirayubú. Que los músicos luego grabaron los primeros intérpretes que han grabado este tema. Pirayubú desconocían ellos. Más bien ellos conocían Pirayú, no, cuando me han llamado lo que llega Pirayú, entonces le metieron Pirayú estación, pero ahí también había estación de Pirayú. Y entonces, pero hizo acá en Caballero, también Primavera, más o menos en este tiempo, era en septiembre, que escribió en una compañía un poco más de Pirayú, que es Campichuelo, en donde también Emiliano cita las flores de Campichuelo. Sí, porque Orero joro visitar con la cuña caray, para asegurar bien. O joro visitar la cuña caray, o ya puedo cuepe. Cierto que ya pone cierto, ya pose. Pero sí, no es verdad, porque Emiliano era medio borracho, aunque acá no me la yo ya en su Y con todo ella que es cierto, y entonces bien hecho, lo aseguro. La misma cosa pasó con Rodríguez, familia, con Guavirá Porté. La señora, esa historia pueden contar. Sí. La historia de Guavirá Porté. Emiliano, según cuenta, entonces Emiliano trabajaba en uno de los diario Chuy en Asunción. Sí. Cuando entonces el Mercado 4 estaba en la Plaza Uruguaya. Sí. La Plaza Uruguaya, esquina Avenida y la estación de tren, estación central. Y director de diario don Facundo Recalde, la diario Chuy director. Año, ¿verdad? Y habrá sido en 1928-29. Ok. Emiliano, ojo, recogíamos la noticia para el diario. Ojo, unos cuantos ha sido guapú, la plaza vea, como con hija, que era ahí, nada, joven de Emiliano.
Va, y ya puede ir a ver, no, tres no se está ahí nada. Vamos a ir con el caballero, añete, va, yo caballero, pues, hoy me vio la llave, pero la araitía eso. Ya no la caballero, ¿Cómo es? ya, y Emiliano. Emiliano, o sea, o pase, la caballero, baby. O llegó a la estación, pues, a ver, y la llave estaba, güey. A don Ramón Torres, a Pesteo y a la joda, a esquina, a don Ramón Torres, era un caudillo colorado. Ahora está Emiliano y colorado. O está en 10 Pepe, pero después la música al aguardiente esa iba que era compra-venta fruto del país. Pesado, yo en la Ramón Torres, compra-venta fruto del país. Yo voy a vender las cosas. Después la música, después el aguardiente, vamos a ver la música, a Peteo y Guavirati y compañía, pero los hermanos Valdés, a escuela la música Valdés, a joven y escuela Pepe. Hola Guavirabe, o yo topar la Valdés escuela, Andy. Uy, no moscón, Emiliano, o yo topar ti cuña ahí monotizas acá y ya aguastá, ahí iba Ari Cuaderno mí. Había sido profesora. Ahí supe, o llama Emiliano, y supe de Chandelera, se indígena. A Dominga eso. A Dominga. Era ya puedo hacer ningún maestra eso. Ñaña mina eso, no hay que actuar ningún eso. Ahora se ven oye prohibido, ahora ningún ejemplo, la escuela vende que actuar se ve así donde apuntaba en calle eso. Dejó ser siendo maestra ella. Le dijo que era Dominga, le mintió el nombre porque o que llevo, Maguarengo la ribeño y que lleva la cuñacuela o que llevo. Entonces, la Dominga Jala era su nombre Carmen Grance. Carmen Grance. Carmen Grance. Hace poco falleció en Fernando La Mora la señora. Aún vive sus hijos. Ahí supe de que tú años y con el ande a Juan y me de luto eso. Hace maestra, hasta angala de interesamos, te dejó hoga peñeñe, eso es en que tú a ver, bueno. Calle Beno. Calle Beno. Ojo la cuñá, ojo la Emiliano y le hizo su escuela, cuape se ayapota algunos versos. Ojo mover la cuñá hizo yuqueo eso. Pero motimbo, acá me cuape, era alguna cosa eso. Pensante eso. Ojo la cuñá, Emiliano, o apoyo ya por Guavirapote. Arribeño por ahí. Porque un motavismo yo pillamos hoy, Dominga pejo mía muy. Porque pues la hizo yo que era eso, Dominga la japeango Carmen era eso. Carmen Grance. Japearé eso, Dominga pejo mía, arribeño por ahí, porque arribeño es la oñen botado y su veina. O ya por la Guavirapote. Y había sido que doña Carmen estaba de luto. Y ya por ahí te va y ya humida, ya por ahí te va Guavira Posti. Emiliano ahí cita a esta dama con su luto y que a esa flor debajo de la planta del timbó lo había conocido. Allí ñeñe pirú ya por ahí va. Voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para caballero, hacia ese tu pueblo que te dio nacer. A ella un erembiú, pendelo cropupú. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia.
Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. Para toda la hora del Paraguay. Ya tú estás, pues. Ya tú llegas porque ya me pudo. Sí. No, yo ya y mira. Setende puva Leiko apaite basema en Brasil Aro pura heita kusha jajuete va bombero petaba guavira pote Caballero pueblo se pepomo peva Y capture iba y subía a beber Mita tiene y se me padecer a esa vez y cruzaba la cueva. Limollero a tapeario iba. Un pepe baixa o soñembo. Se camba por ahí ya ojo mi va, por ahí te va guavira pote. Colte roja la uva. Al menos haga hoy quémalo. Ellos se camba se moquereno, ali veneña guavira pote. Ya hoy te mando agua Ani de penata y cobia Pereta y por y cuña de cobia Se para cami a setende puva Emo cana se ve coser esa Topiche wimba señando o saga uiwa vira pote. Había escrito un ajengo Emiliano carta la Facundo Recalde. Caballero pueblo se pepomo pega y son dos ovejas y presentarle y trabajo a ver. Enseguida escribí eso de Facundo Recalde. Caballero pueblo de sueldo o mopea. Oñemose la digo. Pues con esta canción queremos despedir a los hermanos Acuña, a don Rolando también. Gracias, muy amable, gracias. Un gusto haber estado con ustedes, don Tito. Sí, amigo, y te espero, Está anotado. 19. Anotado todo ese, 16, 16. Que nos digan ahora que me olvida. Festival Mundial del Arpa. Sí, domingo 16. La iglesia. Dale, ya estamos organizando ahí la grabación. No, en tu casa donde es la Tito Yapota, ya sacan de porque Ese para cerrar. Ese para cerrar. Yo ahora nomás quiero agradecerle porque ustedes saben que yo aprecio y admiro muchísimo la música paraguaya. Muchísimas desde gracias. luego que sí, bicho, Y son nuestros no embajadores. no tan son solo. nuestros embajadores ustedes. Realmente en donde nos toca actuar, en donde nos vamos, viajamos mucho por el exterior y llevamos la música auténticamente paraguaya. Nosotros nos vamos llevando la música paraguaya en cualquier parte del mundo. Esta tricolor bandera del instrumento símbolo del Paraguay, que es el arpa paraguaya, no sale de aquí, flamea en cualquier parte del mundo en donde nos toca actuar. Y cantamos todo música paraguaya. Y en especial Guavirapotí, en nombre de nuestro querido caballero pueblo. En donde sea, vean la hora de identidad. Japea los ojape, los huerajá, no nos tienen de música paraguaya, los burajían ha dicho. Por eso yo cuando voy, por ejemplo, en el Congreso,
digo a los congresistas, usted está sentado aquí, nosotros repartimos llevamos la música paraguaya. Picuaminas, amigos, Picuaminas, ahora técnicos, está músico, compatriotas nuestros vienen y manuagas, amigos, PTI, misimibio, pensión graciable, y con la música, una oye, ya, no, nosotros. No es así. Auto su vida. Vamos, amigos. Y usted también, así mismo, usted, por ejemplo, miren un poco, aquí está la bandera paraguaya. Peguerúbet y cosas en nombre de nuestro país. Allá hay Julián de país, en nombre de nuestro país. Samba, Eco Bellapoa, Pesacá, a todo el mundo, porque ustedes están en una estación televisiva en donde se ve todo el mundo, se ve. Y ustedes están vendiendo la imagen de nuestro pueblo, así como es, cómo se mantiene. Por esa y lento no tiene la estación te hace la oye más tener por nada porque mi vecinos fuera algunos ya no recogen la estación Guapama había sido mamina de yo de Pillamila mo bañen bay imagina había tú ni Riel manda ahí por eBay. Yo te felicito. Oye, monda papi a la riel. Muchachos jóvenes, amigos, muchísimas gracias, jóvenes. Amigo Penego, viejos que son los trapos. Así decía mi abuela. Don Rolando. Encantadísimo. Realmente, un gusto. Feliz, vamos juntos hoy. Para caballero, así hace tu pueblo que te vio nacer. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Surge dentro de mi pueblo una esperanza de libertad. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Los hombres defendieron con su vida el anhelo de quererte ver feliz. Si tus flores ya no ven la primavera, nuestra gente volverá a hacerlas vivir. Raza guaraní, tu gente honesta. Hola grupo, seguimos con Don Digno y vamos a hablar un poquitito de los inicios de Isla Galán, ¿verdad? Isla Galán. Que después pasa a ser Caballero Pueblo. Caballero Pueblo, ¿verdad? ¿Por qué Isla Galán? Isla Galán era una compañía de Ibutumi, que dista de acá a 9 kilómetros. Sí. Era una compañía, entonces, los primeros pobladores eran italianos. Eran jóvenes apuestos, son gente que vinieron de Italia, Con toda son la galanes, moda. con toda la moda. Trajeron otro estilo de vida aquí, entonces encontraron un hermoso lugar para enclavarse ellos, Sí. para formalizarse como familia, como pueblo también, ¿verdad? Esos italianos. Italianos, con los Patri, Serafini. Claro, después nos cuentan la historia de Luis Patrick que regaló muchas tierras acá. Sí, y Y el la iglesia lugar de la también. iglesia fue obsequiado por Luis Patri en honor. Él viajó a Italia, trajo la imagen de San Luis Sí. Gonzaga en su nombre, pues, es Luis. Pues. Entonces, Isla Galán
se llamaba hasta que ellos formalizaron por como los pueblo. italianos galanes que estaban acá. que Y estaban esto acá. era como una isla. Era una compañía grande, o sea que ya ellos formalizaron como pueblito, porque era una isla nomás. Claro. Y después Por eso Isla Galán. Isla Galán. Ahora- Ustedes vieron en donde estuvimos hace rato, la parte de la plaza, por ejemplo, en donde está la estación de tren, ellos hicieron la forma, o sea que ese es un rombo. Sí, grande. nos contaron. Bueno, y es la réplica de la parte de Italia en donde ellos vivían. Entonces, en honor a su lugar de origen, ellos vinieron, pusieron esa plaza, dándole la forma de la ciudad de donde ellos provenían. Y ya ellos formalizaron y fundaron el pueblo General Bernardino Caballero en 1902. Ya en homenaje al general Bernardino Caballero. Y ahí Seguramente sí. que ya Sí, ahí ya tenemos la historia completa. Nos faltaba la parte de Isla Galán. Isla Galán. Ahí y- está, perfecto. Era como 4 o 5 familias nomás que vinieron y se quedaron acá. Luis Patrick. Luis Patri. ¿Es Luis Patri o Luis Patrick? Patri. Bueno, a nosotros, así como suena, yo no sé exactamente cómo se escribe. Ok. Patri. Luis Patri. Sí, Luis Patrick. Serafini. Espera, mi papá es Serafini. ¿Oh? ¿Sí? Mi papá es Serafini. Entonces ya habrá sido, parece que vinieron 2 hermanos nomás de Italia, los Serafini. ¿Otra familia? Estaba Sabio, Patrick, Serafini, Sabio. ¿Quién más era? Patrick, Serafini, Sabio. Se me Y fue. 2, 3 apellidos. 2 o 3 más. apellidos más. Ok. Sí. Y ya eran los primeros pobladores. Pero no son los únicos. Estamos hablando que en el Paraguay vivían muchísimos italianos. muchísimo, pero ellos fueron los primeros que vinieron acá, en Isla Galán, a poblar, y ellos pusieron el nombre de Isla, o sea que No, ellos como galanes como eran, Isla Galán. no, como Isla Galán, de Ibutumí. Cuando se independizó Ibutumí, pues era una gran región. De aquí que va Caballero se independizó hasta La Colmena. Okay. Una parte por La Colmena, otra parte por Acaay. Y aquí Zapucay y Ibutumí, aquí se va hasta San José de los Arroyos. Que es San José de 2 arroyos también, según cuenta la historia. No de los. No es de 2 arroyos. Estaba entre el arroyo Inacá y el arroyo Uyagüí. El San famoso José. Uyagüí. Famoso Uyagüí. Entonces, de ahí proviene San José de 2 arroyos. Pues está en medio de 2 arroyos. Ese cuando nos vayamos a San José vamos a tener. O bebe A llegada. nosotros nos dijo Don Dignan Caballero. Bellezube. Gracias, Nina. A ustedes. Gracias. Una vez más, le agradecemos profundamente porque nuestro orgullo es nuestro pueblo. Estamos tan orgullosos de que vengan a adentrarse, a conocer hasta el Caracú. Y eso es lo que nos gusta. A pealen importante. Habrá gente, quienes vean, que digan, no, pegan ya punta PCI. No, en un pepente yo no sé, pues no, es normal. Y esa es lo que estaba diciendo hace rato. Pean la ñane monga cuata. Pues ya disentí, porque me quedé con la entre milla y me bajan los 1000, ya pensado yo ya pa. No, imposible. Gracias. Se está haciendo sentir. Desde el río Paraguay vienen bajando dulces canoas que regalan ilusión. Suena una polca y la gente baila. Vibran las notas en un canto ya el cielo azul hace brillar a mi bandera. Se siente alegre el corazón de la nación. La gente llora de alegría en cada esquina, en cada barrio, en cada villa. Paraguay se despertó. La gente llora de alegría en cada esquina, en cada barrio, en cada villa. Paraguay se despertó. Surge dentro de mi pueblo una esperanza de libertad.